Bienvenidos a este espacio de conocimiento y reflexión. Hoy abordaremos el tema número 1, la cámara de preparación, su simbolismo, su descripción e interpretación. Un recorrido por los misterios, enseñanzas y significados que encierra este lugar, fundamental para comprender la esencia de su propósito. Si este contenido es de valor para ti, recuerda que puedes apoyarnos con tus donaciones. Tu contribución nos ayuda a continuar compartiendo conocimiento y llegar a más personas. En la descripción de este video encontrarás los enlaces para colaborar. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. Tema número 1. La cámara de preparación, su simbolismo, su descripción y su interpretación. Todos los masones sabemos que el simbolismo tiene un vasto campo de acción, porque sus enseñanzas están conceptuadas como la base principal que sirve de apoyo al entendimiento humano, para aprender a distinguir, a comparar y a elegir, lo que se comprenda más fácilmente, puesto que la representación de las ideas en forma objetiva, gráfica y parabólica nos dan una mejor noción de lo que prácticamente podemos aceptar como verdaderas enseñanzas simbólicas. Así también tenemos las representaciones metafóricas, que nos hacen perfectamente comprensible el lenguaje figurado de la masonería. En consecuencia, bajo esas condiciones, vamos a definir de una manera elocuente lo que es la cámara de preparación o reflexiones, durante el ceremonial de admisión de los candidatos a la iniciación masónica. Desde luego, la palabra cámara deriva del lenguaje grecolatino camara y cámara, respectivamente. En lo material es una bóveda, sala o salón dedicado a determinadas actividades. Esta voz tiene muchas acepciones y de ese modo tenemos, en el medio profano, a la organización política de algunos países, en los que se han creado las cámaras alta o baja, o sean, la de senadores y el Congreso. La primera representa a los estados, la segunda al pueblo, y ambas constituyen el poder legislativo. En Inglaterra existe la Cámara de los Lores, que forma el parlamento de ese país y hace el papel de Senado, y a la Cámara de los Comunes, que igualmente constituye el cuerpo legislativo de dicha nación. También se le da el nombre de Cámara al local que en los Estados Unidos saturan de gases letales y que sirve para aplicar la última pena a los delincuentes. Además, en lo objetivo, tenemos a la cámara fotográfica, que se emplea para imprimir las imágenes en las películas, a la cámara para neumáticos de los automóviles, a la cámara del ojo, o sea, la cavidad que en ese órgano se aloja el humor y vitrio, a la cámara bucal, que es el espacio comprendido entre la bóveda palatina y la lengua, etc. Además existen sus palabras compuestas, como recámara, que se refiere al local que sirve de dormitorio en una casa, al sitio en que se aloja la carga o el cartucho en las armas de fuego, así como al vocablo camarote, nombre que reciben los compartimentos destinados a los pasajeros en las embarcaciones, etc. Ahora bien, por lo que respecta al simbolismo masónico, la palabra cámara tiene también una explicación demasiado extensa, motivo por el cual únicamente nos ocuparemos de las que corresponde conocer en el primer grado. Y desde luego tenemos la cámara de preparación, llamada también de reflexiones, ya que por circunstancias especiales constituye el primer escalón del ceremonial de las pruebas y de las enseñanzas masónicas. Aquí se trata de una pequeña cueva, bóveda o saloncito totalmente pintado de negro, y representa las tinieblas al enigma, al misterio. Su aspecto fúnebre tiene por objeto dar la impresión de todo aquello que nos resulta incomprensible, de lo que consideramos como imponderable y de lo que a nuestros ojos aparece inexplicable. Pero antes de entrar en materia, procuraremos describir y proporcionar algunos detalles sobre la diversidad de cámaras que nos corresponde conocer y que pertenecen a las logias simbólicas. Por lo tanto, nos vamos a referir en primer lugar a las 3 cámaras fundamentales, que son la de aprendiz, la de compañero y la de maestro, mismas que durante el desarrollo de sus trabajos regulares se encuentran a cargo del venerable maestro y los 2 vigilantes, y tienen la ineludible obligación de impartir a los hermanos que pertenecen a cada una de las referidas cámaras la instrucción cultural mutua que en las tenidas ordinarias deben propagarse invariablemente. Además existe una cámara de instrucción adscrita, también a cada una de las anteriores,
Estas cámaras se encuentran a cargo del maestro arquitecto, que al mismo tiempo desempeña el papel de asesor de las dignidades de las logias, a la que debe proporcionar la instrucción ritualística, la dogmática y la del ceremonial litúrgico de las 3 cámaras de referencia. Para llevar a cabo los trabajos extraordinarios de una logia, vamos a conocer también a la cámara del medio, que únicamente se considera como la tenida que tiene por objeto conceder la exaltación a los hermanos que reciben el tercero y último grado de la masonería azul. Luego tenemos a la cámara fúnebre, porque como su nombre lo indica, en ella se celebran las honras fúnebres de cuerpo presente, con el ceremonial acostumbrado. Enseguida se nos presenta la cámara negra, y es en la que se desarrolla un ceremonial idéntico al anterior, pero sin la presencia de los restos mortales del hermano desaparecido. Y por último, tenemos a la cámara de dolor, que se celebra también bajo un ceremonial especial, y tiene por objeto asistir a la conmemoración del aniversario del fallecimiento de algún hermano. Todos estos antecedentes deben tomarlos muy en cuenta nuestros queridos hermanos aprendices, porque a esas 3 cámaras tienen entrada libre, puesto que en ellas se congregan invariablemente todos los masones, cualquiera que sea el grado que ostenten. Pero volviendo al simbolismo y la interpretación de la cámara de reflexiones, como ya sabemos, se encuentra tapizada o pintada de negro, y esta vez imitando una bóveda, caverna o saloncito con una puerta de entrada en la cual aparece una ventanilla discreta que le sirve de punto de observación al hermano experto. En lo material se le conceptúa como representativa del centro de la Tierra y nos indica el lugar de donde vinimos, y al cual irremisiblemente tendremos que regresar. Por eso nos recuerda constantemente lo que fuimos, lo que somos y lo que volveremos a ser. Este local debe estar más o menos sembrado de piedras y huesos en desorden. Al centro de la estancia se coloca un sarcófago conteniendo un esqueleto humano semidescubierto, y al fondo se puede apreciar un rústico ajuar pintado de negro, compuesto de una mesa triangular y un banquillo de la misma forma. Sobre la citada mesa se observan los siguientes objetos: un cráneo humano, un plato con un poco de sal, otro con acinza, una lámpara sepulcral, un pedazo de pan negro, un reloj de arena a punto de agotar su medida, un tintero, una pluma y una plancha triangular con 3 preguntas que dicen: ¿qué deberes tiene el hombre para con Dios? ¿Qué deberes tiene el hombre para con sus semejantes? ¿Qué deberes tiene el hombre para consigo mismo? Y al calce se lee: haced vuestro testamento, y enseguida el recipiendario debe estampar su firma. Hay que hacer notar que el triangular es objeto de un tema por separado en el que se detalla todo su simbolismo, su significado y su interpretación. Sobre las paredes de la cámara de preparación se pueden apreciar, escritas con letras blancas, las siguientes inscripciones: la conciencia es el espejo del alma, es tu juez inflexible, por eso el crimen jamás queda sin castigo. Si sientes miedo o tiemblas ante la verdad, abandona este recinto. Si eres débil o no tienes voluntad propia, retírate, aún es tiempo. Para proceder a la preparación del candidato, el hermano experto le da entrada a la cámara de reflexiones, con los ojos vendados, lo conduce hasta el banquillo que se encuentra junto a la mesa triangular, le da asiento, lo despoja de la venda y le advierte que procure estudiar e interpretar el significado de todo cuanto le rodea para que esté en aptitud de contestar las preguntas que se le hacen en la plancha triangular y para que pueda hacer correctamente su testamento firmado al calce. Y que una vez terminada su misión, dé 3 palmadas para indicar que se encuentra listo para continuar su peregrinación. Este acto tiene por objeto probar el estado de ánimo, el carácter y el temple del graduante bajo el influjo de las impresiones morales y espirituales que pueda abrigar en su mente con la presencia de los despojos humanos, los objetos que se encuentran sobre la mesa y las inscripciones que se observan dentro de la referida cámara. Por esa razón, el postulante debe meditar con calma y serenidad, tomándose el tiempo que sea necesario para darse una idea del significado e interpretación material, moral y espiritual de todo cuanto tiene la vista, para el fin de estar en condiciones de contestar correctamente a las 3 preguntas y formular su testamento, haciendo constar así su última voluntad. En esas condiciones, el recipiendario considera y también se convence de que el hombre vulgar, ignorante e inexperto simbólicamente debe morir dentro de la cámara de preparación,
para luego renacer a la realidad que nos proporcionan las virtudes y surgir regenerado y purificado a disfrutar de su nueva vida. Lo que nos indica claramente en qué tales circunstancias pasa de las tinieblas de la ignorancia al mundo de la ciencia y de la verdad. Por tal motivo, este acto representa la depuración material, moral y espiritual del candidato, por medio del elemento tierra y bajo la impresión del factor muerte, antecedentes que tienden a descubrir la verdadera identidad del carácter humano. El ceremonial está tomado de los procedimientos que se usaban en las antiguas iniciaciones en los misterios egipcios, época en que se abandonaba al postulante solo entre la semioscuridad de las catacumbas, en las que abundaban las momias y demás despojos fúnebres, con el fin de que reflexionara sobre el trascendental paso que iba a dar, y de no resultar victorioso, perdía la libertad por el resto de su vida para evitar que fuera a divulgar al mundo profano los secretos que ya no le pertenecían. En la actualidad, las pruebas a que se somete a los candidatos son simbólicas, similares a las de aquellos tiempos, solamente que ahora, si el postulante no llega al final de la ceremonia a causa del arrepentimiento, por debilidad, por temor o por cualquier otro motivo, desde luego se le rechaza y únicamente se le reprocha su poco espíritu de lucha y su falta absoluta de valor y de voluntad, en cuyo caso se le devuelve nuevamente al ambiente profano. Sin embargo, todo recipiendario que logre comprender el verdadero valor de las enseñanzas simbólicas que le proporciona la cámara de preparación o de reflexiones, se dará cuenta exacta de que se encuentra pintada de negro porque es el símbolo de la ignorancia, del misterio y de lo desconocido, que se ven piedras y huesos humanos regados en desorden por todas partes, porque representan al caos, a la desolación y a la ruina, que al centro del recinto se observa un sarcófago conteniendo un esqueleto humano, porque indica que en esa forma se destruye el hombre, cuando le falta una mano que le tienda los sagrados lazos que le conduzcan por la senda del verdadero destino, librándolo así de la barbarie, y que las leyendas que aparecen sobre los muros le indican cuáles deben ser sus dotes de energía, de valor y de fuerza de voluntad para lograr despejar por sí solo su camino y lograr fácilmente triunfar en la vida, a pesar de los enigmas, de los problemas y los obstáculos que se le presenten. A ese respecto tenemos la convicción de que muchos postulantes y aún algunos iniciados en los misterios de la masonería están en la creencia de que la cámara de preparación tiene por principal finalidad infundirles terror a los graduantes para poder intimidarlos y hacer de su voluntad lo que mejor convenga. Pero en realidad es absolutamente lo contrario, puesto que en repetidas ocasiones se ha explicado que únicamente se trata de colocarlo dentro de un medio de incertidumbres, de indecisiones y de dudas, porque solo de esa manera puede concentrar su pensamiento, aplicar su talento y ejercitar su inteligencia para descubrir su verdadera misión. Dentro de la cámara de reflexiones, también por ese motivo es preciso que en dicho recinto no exista cosa alguna que pueda interpretarse en forma ridícula, porque en verdad lo que se desea es provocar en el recipiendario una impresión incierta sobre la realidad de lo desconocido, de lo misterioso y de lo espiritual, con el objeto de producir en su ánimo la meditación o la reflexión correcta y justa que pueda proporcionarle la idea de lo que significan tantos y tan variados objetos que le rodean, y en esa forma se encuentra en condiciones de responder a las 3 preguntas que se le hacen en la plancha triangular, así como que haga lo que mejor le convenga respecto a su testamento. Una vez que el recipiendario ha tomado asiento frente a la mesa triangular, de seguro que su vista se dirige hacia el cráneo humano y piensa en su significado o interpretación, por cuyo motivo le viene la idea de que represente a la muerte, y efectivamente, de esa manera comprende que solo la muerte puede convertir a los hombres en cosas enteramente iguales. Enseguida pasa su mirada hacia el plato que contiene un poco de sal y piensa que simboliza el fruto del esfuerzo humano y que por lo mismo el que no trabaja no puede ser útil a la sociedad y en consecuencia tampoco es digno de ser admitido en su seno. Luego lleva su vista al plato que guarda la ceniza e imagina que es el germen que contiene todas las sustancias que produce la naturaleza, pero igualadas mediante la acción del fuego, lo que viene a demostrar que debe incrementarse la producción que nos brinda por nuestra madre tierra, porque es lo que nos da la vida, el vigor y la fuerza.
Enseguida dirige su mirada hacia la lámpara sepulcral y se da cuenta de que representa la vida, pero al mismo tiempo se fija en que una vida es cosa insignificante para penetrar en el misterio, en lo desconocido y en lo espiritual. Por lo mismo, eso indica que el esfuerzo humano únicamente individual nunca podrá resolver por sí solo los problemas de la vida del hombre. Por eso el individuo debe unirse siempre en estrecha y franca hermandad. A continuación dirige su mirada hacia el vaso con agua y le viene a su mente la idea de que representa la esencia, es decir, que su acción fecundante y vivificante sobre todas las cosas orgánicas e inorgánicas es manifiesta, porque les proporciona los gérmenes para formarse, producirse, transformarse y reproducirse. Después fija su vista en el pedazo de pan negro e imagina que es el alimento más sustancial que necesita el cuerpo para conservar su vitalidad y mantenerse fuerte y sano, lo que también le da a entender que ese sustento debe repartirse equitativamente y en proporciones razonables para que jamás carezcan de él nuestros semejantes. Enseguida dirige su mirada hacia el reloj de arena y se forma la idea de que puede ser la representación del tiempo. Y efectivamente, es el tiempo el mejor amigo, por eso no hay que hacer mal uso de él, no hay que desperdiciarlo ni mucho menos perderlo en lo absoluto, porque es precisamente el tiempo el único factor consejero del hombre, porque le proporciona la práctica, la pericia y la experiencia para todas sus actividades, por complicadas o insignificantes que sean, y es también que por eso jamás debemos olvidar que el tiempo perdido nunca se recupera. Por último, el postulante observa la plancha triangular y ve que ha llegado el momento culminante para terminar su cometido dentro de la cámara de preparación, y desde luego toma la pluma, la introduce en el tintero y se dispone a dar la respuesta a cada una de las 3 preguntas en forma categórica y bien clara. Por ejemplo, ¿qué deberes tiene el hombre para con Dios? Y ahora le resulta muy sencillo contestar: conocerlo, amarlo y respetarlo. Enseguida, ¿qué deberes tiene el hombre para con sus semejantes? Y con facilidad responde: conocerlos, amarlos y respetarlos. Y por último, ¿qué deberes tiene el hombre para consigo mismo? Y es la cosa más natural del mundo: conocerse, amarse y respetarse. En consecuencia, no hay más que reconocer que los deberes del hombre para con el Ser Supremo son exactamente los mismos que tiene la ineludible obligación de cumplir para con la humanidad entera. Por lo tanto, confirmamos plenamente que esa trilogía constituye la base en que se apoya firmemente la ética social en todos sus órdenes y acepciones, puesto que quien no se conoce a sí mismo jamás podrá conocer a sus semejantes y mucho menos al gran arquitecto del universo. En igualdad de circunstancias, se nos presenta el hecho de que no se tiene estimación, nunca podrá demostrarla a sus semejantes, ni tampoco a la divinidad. Y por último, quien no se respeta a sí mismo, no podrá jamás respetar a los que le rodean, y por lo consiguiente, tampoco respetará al Ser Supremo. Por lo que respecta al testamento, el postulante debe tomar en consideración que en este caso no se trata precisamente de legar moral, en el sentido filosófico, puesto que se trata de la herencia más significativa y valiosa, que el hombre puede entregar a los suyos, parientes o allegados, pues se trata nada menos que de la educación, títulos, poderes o bienes, sino de cumplir con una misión netamente de la enseñanza y de la preparación intelectual del individuo. Por eso es que el masón debe heredar a su familia o allegados la instrucción cultural más esmerada y sólida, para el fin de que pueda luchar fácilmente y conseguir de una manera honrada la posición que justamente merece dentro del seno de la sociedad, pues solo en esa forma se puede cumplir a satisfacción con nuestros deberes para con Dios, para con nuestros semejantes y para consigo mismo. Y por lo consiguiente, el hombre demuestra que es y será siempre un verdadero masón. Sin embargo, también hay que tomar en consideración que la riqueza, cuando se obtiene en forma de herencia o cuando no tiene su origen en el esfuerzo propio de quien la posee, la mayoría de las veces no rinde el fruto deseado y por lo regular causa la desgracia de quien o de quienes adquieren las riquezas, sin la menor molestia. Por eso la felicidad solo se consigue por medio del talento, del trabajo y aún del sacrificio propio en bien de nuestros semejantes, por cuya razón se dice que la verdadera felicidad consiste en apreciar la satisfacción del deber cumplido. Por lo anterior expuesto, vemos que los resultados obtenidos durante el desarrollo del ceremonial litúrgico, que corresponde a la cámara de preparación,
es de todos conocido, puesto que cada uno de los objetos que ahí se encuentran contienen un cúmulo infinito de enseñanzas que jamás deben olvidar nuestros queridos hermanos aprendices, aun cuando la mayor parte del aludido ritual esté encomendado a la habilidad de los hermanos expertos, quienes deben tener especial cuidado de no caer o cometer algún error que pueda ridiculizar tan solemne acto. Para tal efecto, hay que recordarle al querido hermano experto en turno que al dar entrada y colocar en su sitio dentro de la cámara de reflexiones al postulante, con todo cuidado y de manera clara y precisa, debe hacerle las recomendaciones de rigor y quitarle la venda, para luego retirarse con sigilo, cerrando la puerta de entrada al recinto, sin olvidar que, desde la ventanilla secreta, debe observar y estudiar minuciosamente los movimientos, la actitud y la disposición del recipiendario con el fin de formarse una idea o el concepto particular que tenga sobre la conducta del graduante y poderlo atender inmediatamente que dé la señal de las 3 palmadas, que indican que su misión ahí ha terminado. Finalmente, solo nos resta explicar que la cámara de reparación o reflexiones es emblemática de los misterios que encierra lo desconocido, de los secretos que contiene el mundo espiritual y de la esencia que nos oculta lo infinito. Consecuentemente, quiero decir que ahí encontramos a la fuente de las ciencias ocultas y al origen del espiritualismo masónico, por cuyo motivo nos proporciona el más amplio campo de acción para ampliar nuestras investigaciones y para ejercitar nuestras actividades científicas, con lo que prácticamente fomentamos nuestros estudios filosóficos, porque todo eso son cualidades que deben de poseer la totalidad de los iniciados si es que se consideran capaces de cumplir con sus deberes para con Dios, para con sus semejantes y para consigo mismo. Hemos llegado al final de este recorrido por la cámara de preparación, explorando su simbolismo, su descripción y su interpretación. Espero que este contenido haya sido enriquecedor y que te motive a seguir investigando y aprendiendo. Si valoras nuestro trabajo y quieres apoyar la continuidad de este proyecto, recuerda que puedes realizar tu donación. El enlace está disponible en la descripción de este video y también en el comentario fijado. Tu aporte, por pequeño que sea, es muy valioso para nosotros. Gracias por tu tiempo, por tu interés y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo tema.